Hablando un poco del contexto de donde venimos, este capítulo 7 habla específicamente de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Es muy importante para nosotros como hijos de Dios entender este significado, el significado del sacerdocio, del supremo sacerdocio de Cristo y la diferencia que hay con todo el pasado y la diferencia que hay con los sacerdotes contemporáneos. Es muy importante que esta revelación esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el autor de la carta a los Hebreos viene hablando, primeramente nos habló de la necesidad de madurar. Avancemos hacia la madurez. Es el ánimo que él le imparte en ese tiempo a los hebreos, pero ahí está la iglesia. Avancemos a la madurez. No nos confundamos, no nos entretengamos, no nos distraigamos, no bajemos el ánimo. Vamos avanzando, porque este es un proceso y no podemos detenernos pensando solamente en las cosas de atrás. No podemos quedarnos solamente con la lechita del recién nacido. Necesitamos llegar a los siguientes niveles. Y decíamos que el apóstol Pedro en su carta, el apóstol Juan establece quiénes son esos o cuáles son esos niveles. Dice, los primeros, los recién nacidos, pues son los niños espirituales. Dice, pero después vienen los jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? Los que ya fueron instruidos, los que ya escucharon, los que tienen las fuerzas y el ímpetu, los que ya ejercitaron la palabra de Dios y ya han vencido al maligno, han vencido a las circunstancias y hoy están listos para multiplicarse en otras personas. Y son el tercer nivel los ancianos. Sí, a ese proceso nos llama. ¿En qué proceso estamos? ¿En qué punto estamos? ¿Somos niños espirituales? ¿Somos jóvenes en el espíritu? No está hablando de edades cronológicas, está hablando de edad espiritual. ¿O somos ya ancianos? Si somos ancianos en el espíritu, somos gente madura que está lista para cuidar a otros. Los ancianos gobernaban e instruían a otros. Es muy importante ir entendiendo esto. Entonces, cuando el autor escribe esto y nos llama a avanzar, es decir, es primero revisar dónde estamos y a partir de allí dar los pasos que siguen. Y luego nos hizo advertencias sobre quedarse en la inmadurez. ¿Cuál es el riesgo de permanecer en la inmadurez? Y dice, la inmadurez nos puede llevar incluso a la apostasía. El permanecer como niños espirituales, es decir, gente que sí nació en el espíritu, que ya está en la iglesia de Cristo, pero que no ha crecido, no ha desarrollado su entendimiento. Dice, esas personas pueden ser fácilmente confundidas, pueden ser fácilmente distraídas y pueden llegar incluso a despreciar lo que ya recibieron, a no valorarlo. Y si esa gente va a sufrir. Dice, porque Dios los ama, ya los tiene considerados como hijos, pero al estar en esta condición, van a padecer, van a sufrir. La única manera de que Dios los vuelva a recuperar plenamente va a ser con dolor y sufrimiento. ¿Van a ser salvos? Sí, pero van a ser pasados por el fuego de la prueba. Y entonces sabemos que Dios está trabajando con nosotros, trabaja con nuestros hijos, trabaja con nuestros familiares, amigos, ¿sí? Por aquellos que hemos intercedido. Dios no se ha olvidado de ellos. Y por eso a veces los vemos padeciendo, porque Dios está queriendo que vengan al rebaño otra vez, que se acerquen, que no estén lejos. Amén. Así que de esto nos fue advirtiendo. Y una vez que ya nos vino enseñando esto, nos muestra nuevamente, porque ya había tocado en el capítulo 1, en el 2, en el 4, en el 5, había hablado de Cristo como sacerdote. Pero aquí profundiza. Es decir, es en Él, es en su sacerdocio que vamos a crecer. No se trata de una situación de fuerzas humanas. No se trata de deseos, de iniciativas propias. Podemos esforzarnos, claro que sí,
vamos a ser diligentes, pero no eso es suficiente. Se necesita el Espíritu, porque la carne es débil. La carne es débil. Si todo lo situamos en la carne, vamos a cansarnos, vamos a fallar. Y aquí entonces es cuando nos damos cuenta por qué las congregaciones locales pues están como están. Nunca está el 100% de los congregados de las iglesias, porque se está en esta circunstancia de inmadurez, de falta de entendimiento. Por eso nos está llevando a revisar todo esto el autor. Y hace 8 días iniciamos con la lectura de los primeros 10 versículos de Hebreos 7, y entonces hay una revelación que el autor de Hebreos nos muestra aquí. Dice, Jesús es superior a cualquier sacerdote. Ya nos habló de que Jesús es superior a los ángeles, de que Jesús es superior a Moisés. Ahora nos dice Jesús es superior a cualquier sacerdote, superior a Aarón, ¿sí? Es superior a todo el ritual del tabernáculo. Está hablando de la grandeza de Jesús. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios necesitamos apropiarnos de la revelación de Cristo. Cristo nos ha de ser revelado. Si no es revelado Cristo en nuestras vidas, nos quedamos en pura religión. Puede haber congregaciones multitudinarias de miles de personas. Puede haber diferentes denominaciones y religiones e iglesias. Pero si Cristo no está revelado ahí, aquello es puro show. Es pura vanidad. Es pura carne. Por esto es el énfasis del autor de Hebreos, de venirnos mostrando quién es Cristo. Y recuerden que cuando Cristo estuvo en su ministerio, esto fue un principio clave. Dijo a los más cercanos a él, a sus 12, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué estaba esperando Jesús como respuesta? Que les fuera alumbrado el entendimiento y Cristo les fuera revelado. No que estuvieran siguiendo a un hacedor de milagros, no que estuvieran pensando en un Mesías que iba a venir a hacer toda una guerra contra el Imperio Romano, no, que supieran realmente que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a reconciliar a toda la humanidad con Dios, que no venía solamente por los judíos, no venía solamente a hacer una obra con ellos, Él venía a hacer una obra universal, eterna en todo el tiempo. Todos necesitamos llegar a esta revelación. Y para llegar a esa revelación, el autor utiliza el encuentro que Abraham tuvo con Melquisedec. Melquisedec, un personaje misterioso en la Escritura, que aparece en Génesis capítulo 14. Allá apareció él teniendo un encuentro con Abraham. Dice que su nombre significa sacerdote del Altísimo, rey de paz y rey de justicia. Eso significa su nombre, Melquisedec. ¿Dónde nació? ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó? Nadie lo sabe, la Escritura no lo revela. Dice, la Escritura nos dice aquí en Hebreos, dice, era semejante al Hijo de Dios. De tal manera que Melquisedec es una sombra, una figura profética del sacerdocio de Cristo. Es decir, Melquisedec es Cristo mismo. Es una primera manifestación de Cristo allá, delante de Abraham. ¿Sí? Dice que Abraham, dice la Escritura que Abraham venía de haber tenido victoria sobre ejércitos que habían venido y se habían llevado a la familia de Lot. Es decir, el motivo por el que Abraham fue a pelear con estos reyes y sus ejércitos fue porque secuestraron a su sobrino, a su familia y todos sus bienes. Pero tengamos presente que Abraham no es un guerrero. Abraham nunca adiestró un ejército. ¿De dónde determina él ir a pelear contra ejércitos bien organizados, contra reyes que eran guerreros? ¿Qué lo movió? El Espíritu de Dios.
¿sí? Y él va y rescata, él vence. Él venció a estos reyes y los despojó de todos los bienes. No solamente les quitó o recuperó lo de Lot, no, recuperó lo de Lot y aparte les quitó todo lo que se habían llevado de otros pueblos, de otras familias. Y él venía con un gran botín, victorioso. Y en eso sale Melquisedec a su encuentro. Y lo recibe con pan y con vino. Esto está ahí escrito en Génesis 14. Y dice, bendito sea el Dios Altísimo. Y bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que te concedió la victoria sobre tus enemigos y los puso debajo de tus pies. Dice, y Abraham en ese momento honró a Melquisedec y le entregó lo mejor del botín. Le dio los diezmos de lo mejor. Vamos comprendiendo la historia. Es decir, para Abraham fue una revelación espiritual en ese momento. Entonces supo, dijo, no supe yo en la que me metí, pero Dios estaba conmigo. Él fue el que me dio la victoria, ¿verdad? Él fue el que adiestró a mi familia para actuar como un ejército, ¿sí? Y por eso traigo todo este botín. Realmente no es mío esto es de Dios, ¿verdad? Y en ese momento reconoce a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo. Y a él lo honra. A través del sacerdocio honra a Dios con los diezmos. Y lo entrega con gratitud, con honra, con respeto. ¿Y qué recibe? Pan y vino y palabras de bendición. Entonces tenemos en esa escena una representación de la redención de la humanidad. Melquisedec, que es Cristo mismo, apareciéndose, presentándose con los símbolos de la redención. El cuerpo y la sangre de Cristo son presentados a Abraham. Y Abraham pudo ver en el Espíritu que de su descendencia vendría, no la redención para Lot, vendría la redención ¿para quién? Para toda la humanidad. Porque Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. A través de tu simiente, de una simiente. Y de esa simiente nació Cristo. Nos damos cuenta de este encuentro tan poderoso, tan profundo, que le revela Dios a Abraham. Y así se expresa entonces Melquisedec. Dice, le entregó. Dice, recuerdo el versículo 3 del capítulo 7 de Hebreos, dice que este Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es Melquisedec? Es Cristo mismo, una prefigura, un anuncio profético de Cristo mismo. Dice, permanece sacerdote para siempre. Es decir, en Melquisedec se nos está revelando que el sacerdocio de Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dijo el salmista, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta es la revelación, ¿sí? En este personaje. Dice el autor de Hebreos, cuán grande era este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de lo mejor del botín. Este es el principio en el cual nos regimos hoy para los diezmos. Nosotros no diezmamos bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés no está vigente para nosotros. No diezmamos u ofrendamos, u oramos o adoramos conforme a la ley de Moisés. Lo hacemos en la gracia de ser bendecidos por el gran sumo sacerdote que es Cristo. Quien tiene este entendimiento sabe que nada es de él y que puede desprenderse del 10, del 20, del 50 o del 100%, de acuerdo a lo que el Espíritu le mueva a hacer. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, la pregunta no es, ¿el diezmo es de
de hoy o no es para hoy? Esa pregunta lleva la intención de no dar. ¿Cómo puedo librarme de dar? ¿Quién me obliga a dar? Aquí no está diciendo la palabra, nadie te obliga. ¿Quién obligó a Abraham? No había ley. En ese momento no estaba todavía la ley levítica. ¿De dónde surgió todo? De la revelación, del entendimiento, del Espíritu mismo. Eso lo movió a dar lo mejor. Nadie le puso algo en las costillas para decirle, órale, tienes que darle. No. Él estaba dispuesto a todo, a todo. Tan es así que más adelante, cuando ya su hijo único había nacido, de donde vendría la simiente, Dios se lo pidió en sacrificio y Abraham lo ofreció. Sí, me estoy comunicando. Esta es el mover de la fe y del Espíritu. Esto no lo hace la carne, mis hermanos. Si desde la carne nos ponemos a pensar si ofrendo, si me congrego, si oro, si leo, es no. Tienes que buscar en tu espíritu. Desde tu espíritu has de honrar al Dios que te ama, que te ha perdonado, que te ha reconciliado y que te ve como parte de su familia. Y que está dispuesto a dártelo todo. Si ya te dio a su hijo para ser redimido, ¿cómo no te va a dar todas las cosas que necesites? Es lo que dijo el apóstol Pablo. Está en la revelación. Pero tenemos que estar en ese entendimiento, con esa claridad y con esa fe en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Así que la grandeza y superioridad de Jesucristo como gran sumo sacerdote está presentada a través de Melquisedec. Y entonces nos confirma que así como Melquisedec fue superior y más grande que Abraham, igual Cristo es más grande que Abraham. Jesucristo es superior a Abraham. Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a Aarón. Es superior a Moisés. Es superior a los ángeles. Él es el excelente, el altísimo, el Hijo de Dios. No hay otro. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra bajo el cual podamos ser salvos. Solo Cristo. Solo Cristo. Así que vimos la presencia en la bendición que Melquisedec le dio a Abraham del pan y del vino, que son símbolos de la gracia y de la redención, y la respuesta de Abraham fue una respuesta de fe. Él es el padre de la fe, con revelación, con entendimiento. Y nosotros somos hijos de Abraham en la fe, por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Desde la fe, no desde la carne. Así que el diezmo, hoy, para la iglesia de este tiempo, ha de ser un símbolo de reconocimiento, de honra y de gratitud por la victoria y redención de nuestras vidas. Él ya nos ha hecho vencedores en Cristo Jesús. Nos ha perdonado, nos ha reconciliado. Y hoy estamos caminando hacia la madurez. Así que mientras tanto, disfrutamos de lo que Él provee y entonces estamos dispuestos desde el Espíritu a honrarle, a agradecerle. ¿Qué es honrar a Dios? Es ponerlo en primer lugar. Estábamos diciendo en la alabanza hace rato, yo quiero vivir solo para ti. Entonces tienes que checar tu cartera, ¿verdad? Tienes que revisar tus prioridades. ¿Esto es cierto o solamente es un canto religioso? Y si efectivamente yo vivo para ti, mi cartera es tuya, mis hijos son tuyos, mis bienes son tuyos, mi vida es tuya. Hágase tu voluntad y en ti descanso. Eso lo hace el Espíritu, no lo hace la carne. De manera que nunca, cuando hacemos esta revisión, es para condenación. O sea, al revisar y que nos encontremos que hemos fallado,
que no hemos alcanzado la estatura, no es para decir, me siento culpable, estoy condenado. No, no, no. Es para darnos cuenta y avanzar, avanzar. Todavía no lo he alcanzado, decía Pablo, pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta entendiendo, conociendo, escuchando, aprendiendo, poniendo en práctica. Esta es la relación que hay entre bendición y redención. Dios nos bendice y nos salva. Y el ser humano iluminado responde con adoración. Es una respuesta al amor de Dios, a la iniciativa de Dios, a su gracia. Entonces respondo. Si yo fui iluminado, si he sido redimido, yo respondo, entendido, con adoración, con honra, con gratitud. Por eso decía Salomón en los Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una promesa que todos queremos, ¿verdad? Pero ¿dónde empieza? Honra a Dios con tus bienes. Pero para que lo honres, tiene que haber el entendimiento, la revelación, como Abraham. Si no, no va a suceder. Por la gente le enseñan prosperidad económica, pero no le enseñan el proceso. Y si la gente no alcanza la prosperidad económica en aquella iglesia, pues se va a otra, o se va a otra religión, hasta donde la vaya a encontrar. ¿Sí? Pero jamás la va a encontrar porque no se aplican los principios. El contexto del principio es en la revelación de Cristo para nuestras vidas. Así que esto es lo que nos revela a la iglesia de hoy, esta enseñanza que nos está dando el autor de Hebreos. Nos revela la naturaleza divina, eterna y única del sacerdocio universal de Jesucristo. Jesucristo es sacerdote eterno y único, universal. O sea, es para todo el universo. No es un sacerdote para cierta religión, no es un sacerdote para cierta iglesia. Es sacerdote universal para toda la humanidad, por todas las generaciones, que por medio de la fe le conozcan, reciban su palabra y su obra redentora y entonces pasen a ser parte de su familia. Esta revelación nos muestra la perfección y cumplimiento del plan eterno de Dios para nuestra salvación. Esta es la revelación. Esto es lo que atesoramos con estas enseñanzas. Asimismo, apreciamos la importancia de ser fieles y obedientes a su palabra. El llamado a ser fieles, a ser obedientes, a crecer y madurar, está en este contexto. No en nuestras fuerzas, no en nuestra condición humana, sino conforme vamos siendo instruidos por el Espíritu que ya nos habita. Así que la pregunta después de este preámbulo es: ¿de qué manera pues hoy cada uno de nosotros puede honrar y expresar gratitud a Dios por su redención y por la victoria que ya nos dio? ¿De qué manera? A mí en lo personal y a cada uno de ustedes nos está llamando hoy a revisar para poderle honrar y expresar la fidelidad, la obediencia, la gratitud. Y esa es la tarea que nos queda, ¿verdad? No solamente para hoy, sino de aquí en adelante. Así que Jesús, el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es superior a cualquier sacerdocio. La superioridad de Melquisedec, en realidad proféticamente, se cumple en Jesucristo. Melquisedec y Cristo son la misma persona, el Hijo de Dios revelado desde entonces, y que fue establecido como gran sumo sacerdote por Dios. Dice, Melquisedec no perteneció a ninguna tribu,
de las que fueron posteriormente llamadas para, especialmente la tribu de Leví, para el sacerdocio. Cristo, Jesús, no nació en la tribu de Leví, Él nació en la tribu de Judá. De tal manera que el sacerdocio de Jesucristo no responde al orden levítico, no responde al orden de Aarón, responde al orden eterno, divino, universal, que es superior a todo lo terrenal. ¿Sí? Vamos reteniendo todo esto. Esto le fue revelado a David, al rey David. Esto que estamos hoy nosotros revisando y meditando, se lo reveló Dios a David. Y David en el Salmo 110, versículo 4, dice estas palabras. El Señor juró. ¿Quién es el Señor? Dios, el Padre. El Señor juró y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A un hombre en carne como tú y como yo, tuvo el privilegio de que Dios le revelara misterios muy grandes. ¿Cómo David trajo a la memoria a este Melquisedec? Pues porque conoció las Escrituras de acuerdo a lo que escribió de la revelación Moisés. Esto que está escribiendo David es ya muchos años después de que el pueblo había sido liberado de Egipto, de que habían pasado por el desierto, de que ya estaban en la tierra prometida y de que ya finalmente habían elegido reyes para ser gobernados. Y en ese tiempo Dios le revela a David. Él empieza diciendo, dijo el Señor a mi Señor. De manera que David, en este entendimiento, reconoció la grandeza, aún sin conocer todavía a Cristo, ya lo estaba teniendo en revelación al Mesías. Por eso David es profeta también, porque él va anunciando lo que iba a acontecer. Y él dice, el Señor juró y no se retractará. Así que Jesús es sacerdote por juramento de Dios. Y ya habíamos visto en el pasaje del capítulo número 6, cómo Dios le juró a Abraham. ¿Por quién juraba Dios? Dice, por sí mismo. Y de esa manera mostraba su inmutabilidad, que no cambia, que es eterno. Esto fue lo que le reveló a David. ¿Sí? Entonces, Melquisedec es de un orden superior, eterno, universal, divino. A ese orden pertenece Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje que sigue de la Escritura ahí en el capítulo 7 para ir confirmando esto que estamos meditando. Dice el versículo 7, versículo 11. Voy a leer solamente el 11. Dice, por tanto, es decir, una vez que ya les hablé de todo esto y les expliqué, por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él, bajo ese sacerdocio, recibió el pueblo la ley, y viene la gran pregunta, que es para que nosotros profundicemos. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Qué pregunta tan importante, bien profunda. Yo creo que ahorita podemos empezar a dar respuestas por lo que ya venimos explicando, lo que venimos entendiendo. Pero aquí le está escribiendo a aquellos hebreos que están muchos en la duda, otros ya están regresando hacia el judaísmo y les lleva a esta reflexión de por qué Jesucristo, en ese tiempo ya, Jesucristo resucitado y sentado a la diestra del Padre, ¿por qué había sido levantado como el gran sumo sacerdote? ¿Por qué era superior a Abraham? O sea, decirles a los hebreos que Jesús, el Cristo resucitado, era superior a Abraham, era tremendo para la mentalidad de los judíos. Recordemos, Abraham es su padre, ¿verdad? Moisés es su líder. Y les viene diciendo, Jesucristo es superior a Moisés, es superior a Abraham, es superior a Aarón. Tienen que abrir su entendimiento
y darse cuenta de lo que han recibido. Ustedes ya no son solamente judíos, hoy son familia de Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Dice entonces la pregunta, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Y vamos a ver la respuesta, vamos a meditar en estas respuestas. Primeramente, el concepto de orden sacerdotal, hace referencia a un linaje consagrado que opera bajo una norma jurídica. Otra vez, el concepto de orden, cuando dice orden de Aarón, orden de Melquisedec, son dos órdenes que hablan de un linaje. El linaje de Aarón es el linaje levítico. Todos esos fueron elegidos por Dios, primero Aarón y luego sus hijos, y así vino por toda su descendencia. Solamente esa tribu podía tener sacerdotes y levitas consagrados al servicio de Dios. Pero el orden de Melquisedec es un orden superior. Cada uno de esos órdenes sacerdotales se rige por normas jurídicas. Hay una ley que lo respalda. No es algo arbitrario. Esto necesitamos tenerlo presente. Así que el orden de Aarón pertenecía a la tribu de Leví y fue elegida y consagrada por Dios y operaba según la ley de Moisés, que le fue dada a Moisés en el desierto. Esta orden de Aarón estaba integrada por hombres mortales, limitados por la naturaleza pecadora, e igualmente era limitado e imperfecto el ceremonial de sacrificios para el perdón de los pecados. ¿Sí lo captamos? Esta es la respuesta a la pregunta, ¿por qué otro sacerdote? Si ya la perfección era a través del sacerdocio levítico, ¿por qué levantar a otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Aquí nos está diciendo, porque era un orden sacerdotal imperfecto. ¿Por qué era imperfecto? Porque estaba limitado a hombres mortales. Ese sacerdocio tenía que irse renovando. Ministraba el gran sumo sacerdote hasta que le llegaba la muerte. Y entonces el hijo de ese sacerdote tenía que tomar su lugar. Y al rato fallecía ese y otro tenía que tomar su lugar. Y así era con cada uno de los levitas y los servidores del tabernáculo. Hombres mortales, pero también limitados por su naturaleza pecadora. Es decir, podían fallar en cualquier momento. Y en ese tiempo, para los sacerdotes que fallaban, o los levitas que no estaban en santidad, la muerte era inmediata. Era inminente. Cada sacerdote entraba al tabernáculo llevando una cuerda unida al tobillo y llevaba unas campanitas en su atavío para que el pueblo lo oyera afuera. Si estaba santificado y consagrado, pues iba a entrar e iba a salir. Pero si de repente dejaban de oír las campanitas, es posible que hubiera estado en pecado y hubiera muerto ante la presencia de Dios, y entonces había que jalarlo con esa cuerda que llevaba atada al tobillo para sacarlo de ahí. ¿Nos damos cuenta? Esos eran los que ministraban. Por eso tenían que presentar sacrificios y ofrendas, primero por su pecado en lo individual, y luego presentar sacrificios por el pueblo, por los pecados del pueblo. Es decir, había que estar santificados totalmente delante de Dios, de acuerdo a la ley. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No se nos pierden? Entonces eran hombres limitados por el pecado, y por lo tanto las obras o el ceremonial que realizaban para el perdón de los pecados también era imperfecto, era temporal, era limitado. Por eso lo hacían una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tanto el pueblo como los sacerdotes tenían que hacerlo constantemente ofrecer sacrificios de sangre
para ser justificados temporalmente delante de Dios. En esto consiste la labor sacerdotal, o en esto consiste. La palabra sacerdote quiere decir el consagrado para las cosas espirituales. Sacerdote es el consagrado para las cosas espirituales. ¿Quiénes eran los consagrados en este orden? Aarón y sus hijos. Siempre con este entendimiento de que era imperfecto. Por eso hubo necesidad de un sacerdocio perfecto, según un orden superior. Por eso hoy tú y yo no realizamos sacrificios de sangre, ni tenemos que estar haciendo cosas, obras, ¿sí? Como fiestas, como, ¿cómo se llaman? Esas mandas, ¿verdad? Promesas, sacrificios, ayunos, etcétera. Esas son obras humanas para agradar a Dios. Todo eso no está vigente ya. Estos hombres ministraban en el tabernáculo, que era un tabernáculo, un templo temporal, hecho según el modelo celestial que se le había mostrado a Moisés. A Moisés se le mostró en el monte el tabernáculo celestial. Y Dios le dijo, conforme al modelo que te mostré, has de levantar un tabernáculo terrenal. Pero ese tabernáculo era temporal. Y se instalaba y se levantaba según iban ellos avanzando en el desierto. Pero cuando estaba instalado, era un lugar consagrado totalmente para que la presencia de Dios se manifestara ahí. Y la presencia de Dios venía y se retiraba. Y no todos tenían acceso a ella. Solamente el gran sumo sacerdote. Él era el único que entraba al lugar santísimo, al lugar de la presencia. Todos los demás se quedaban antes. Y el pueblo estaba incluso afuera, fuera del tabernáculo. Veían manifestaciones, pero no oían la voz de Dios. No entraban en comunión con Dios, sino que el sacerdote salía y comunicaba. ¿Sí? ¿Quién lo hacía? El mediador, el consagrado para las cosas espirituales. Él entraba a la presencia de Dios y él salía y decía, Dios dice así, esto es lo que hay que hacer. Y en ese tiempo ellos tenían la voz de Moisés, que era el profeta de Dios, y tenían la voz del sacerdote. ¿Sí? De esa manera se desarrollaba. Ya en el tiempo de David había otra autoridad y eran los reyes. Y entonces, en ese tiempo ya había un gobierno que se compartía por estas personalidades, estas autoridades, profetas, sacerdotes, reyes. Esto es importante tenerlo presente porque hoy estamos bajo un gobierno. ¿Sí? Y a nosotros como iglesia, nuestro gobierno es Cristo mismo. ¿Sí? Él es quien nos gobierna y de su gobierno desarrollamos nosotros la capacidad de poder gobernar. Este es un punto más para adelante. Así que un sacerdocio con las características en las que ya hablé, se muestra que claramente era inferior, que podía en cualquier momento terminar. Entonces el escritor de Hebreos está señalando que así como Abraham presentó diezmos a Melquisedec, en realidad en Abraham estaban los sacerdotes levíticos también honrando a Dios a través de Melquisedec, reconociendo su superioridad. Dice que ellos estaban en los lomos de Abraham. Todavía todavía estaba lejos. Cuando Abraham entregó los diezmos, todavía estaba lejos el futuro, donde se iba a levantar el tabernáculo y se iban a nombrar los sacerdotes levíticos. Pero como son descendientes de Abraham, ya estaban en sus lomos. Y esto nos habla del concepto corporativo que opera en lo espiritual. Para Dios, el hombre corporativo es muy importante. En Adán, dice la Escritura, todos mueren. Todos, porque todos son pecadores. Habla del hombre corporativo. Pero en Cristo, todos son reconciliados, todos son perdonados, todos viven ahora en el Espíritu. ¿Sí? En Cristo, allá fue en Adán. Aquí era, ¿en quién? En Abraham. ¿Sí? Dice, allí se habían presentado también los levitas.
Así que es importante retenerlo, porque nosotros hoy participamos del sacerdocio de Cristo de una manera corporativa. Vamos a verlo más adelante. Dios nos hizo, a ti y a mí, a través de Cristo, reyes y sacerdotes, porque estamos en el rey y sacerdote eterno. Pero no ministramos de una manera individual. Lo hacemos en Cristo. Lo hacemos en Cristo, corporativamente, como un solo hombre con Él. ¿Qué nos está diciendo y revelando toda esta enseñanza del autor de la carta a los Hebreos? No solamente nos habla del sacerdocio superior de Cristo, sino nos habla de cómo opera hoy o debe operar hoy en la iglesia. Jesucristo es el gran sumo sacerdote porque Él fue sacerdote y ofrenda al mismo tiempo. Elegido por Dios para ser el gran sumo sacerdote, es decir, el que hace los oficios espirituales agradables a Dios, pero que la ofrenda principal fue Él mismo. Él mismo se ofreció. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio único y perfecto, que se ofrece una sola vez y para siempre. Este es el sacerdocio perfecto. El otro era imperfecto, temporal, repetitivo. El de Cristo fue una sola vez y para siempre. Y Él permanece hoy y permanecerá por la eternidad como el gran sumo sacerdote. Y en Él estamos tú y yo, en la iglesia. De tal manera que ya no tenemos ningún intermediario. Nuestro único mediador delante del Padre es Jesucristo. En el pasado eran ciertos hombres elegidos los intermediarios, los mediadores. El pueblo no podía acercarse a Dios. No estaba reconciliado con Dios. Se justificaba mediante sacrificios y ofrendas de sangre. Participaba en fiestas periódicas, en tradiciones, lavamientos, ayunos, abstenciones de ciertos alimentos, no participación de ciertas cosas paganas, etc. Todo eso fue en el pasado. Pero en Jesucristo, todo esto se terminó. Todo esto se terminó. Todo el ceremonial, toda la religiosidad, todos los intermediarios cumplieron su propósito cuando Cristo fue a la cruz y consumó la obra de redención. Con su resurrección, el Padre justificó a todo aquel que cree. Y ya no hay más sacrificios por los pecados. No son tus buenas obras, no son nuestros esfuerzos, no son nuestros sacrificios. ¿Qué es lo que ve Dios? La fe en el sacrificio de su único Hijo, el sumo sacerdote que nos presenta delante de Dios. Ya no me da tiempo para más. ¿Aguantan más? Esto que es escritura y que nos revela el proceso, es una realidad que hoy tenemos que observar cómo se manifiesta. Porque las falsas religiones y las falsas iglesias imitaron el sacerdocio y el ritual del antiguo pacto. Y entonces siguen teniendo a hombres y mujeres como mediadores. Y no solamente a hombres y mujeres, sino a espíritus, a ídolos, a imágenes, como mediadores delante de Dios. Entonces, lo que era por Dios establecido para un pueblo y que cumplió su función, cumplió su propósito, después el hombre lo retomó, ¿sí? Y lo distorsionó. Y así nació el sacerdocio clerical. ¿Qué es el sacerdocio clerical? Donde ciertos hombres que se dicen elegidos por Dios están delante de Dios. Y todo el pueblo está esperando a esos hombres, a esos líderes, a esos iluminados, como mediadores. Sí, me estoy dando a entender. Entonces se reprodujo eso.
Y la humanidad quedó cautiva, esclava de la religión. Porque no le fue presentada esta revelación que yo te he hablado hoy. Si esto se predicara continuamente y se hubiera predicado desde antes de manera intensiva y continua, no tendríamos las naciones y los pueblos que hoy en su religiosidad permanecen esclavos y esclavizan a las generaciones que vienen. Porque en ese contexto ellos monopolizaron la educación, monopolizaron el gobierno, monopolizaron las finanzas, monopolizaron los ejércitos y con eso controlan el mundo. Esto lo borras de ahí, Beto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? El no tener la revelación de Cristo, el no entender el sacerdocio universal de Cristo, nos ha metido en una religiosidad de la que tú y yo venimos, de la que ya fuimos libres y que hoy Cristo mismo nos está ratificando. Su Espíritu nos está confirmando en esa libertad. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Esta libertad tan grande que Dios nos ha dado nos demanda responsabilidad. Y ahí es donde ya muchos ya se incomodan, ¿verdad? La libertad le corresponde responsabilidad. Ya no culpar a nadie más, sino revisarse delante de Dios y en su palabra con la fe, con la revelación. Y entonces somos responsables cada uno en el cuerpo de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice el versículo 12 del capítulo 7, dice, porque cambiado el sacerdocio, esto es lo que les acabo de explicar, cambió el sacerdocio. Cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Cambió el sacerdocio y cambió la ley de Moisés. Ya no rige más. Dijo Cristo, consumado es. Todo lo que ya fue en el pasado se terminó. No hay más tabernáculos. No hay más lugares especiales donde se va a presentar la presencia de Dios. Ya no. No hay más sacrificios. Solamente hay un gran sumo sacerdote que es al mismo tiempo el templo espiritual de Dios, al cual ustedes pertenecen. Entonces no hay que ir a la Meca, no hay que ir a la Basílica X, no hay que ir a ningún lado. ¿Dónde hay que ir? Aquel que nos habita, a buscar el Espíritu que nos habita y tener comunión todos con Él. Amén. Dice, porque el que se acerca, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas, es decir, Cristo, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal. Fue lo que empecé explicándoles, ¿verdad? No de un mandamiento carnal, sino según el poder de una vida inmortal. Pues se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Vamos a estar de pie. Se dio testimonio, él es sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, y en ese sacerdocio estamos hoy tú y yo. Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que habla de la vida del Espíritu, dice él, la ley del Espíritu de vida, oiga, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cambio de sacerdocio, del sacerdocio arónico al sacerdocio según Melquisedec, cambio de ley. La ley de Moisés se terminó, consumada. Ahora es la ley de la gracia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado
de aquella ley de la muerte y del pecado. Esa era la ley de Moisés. La ley era un acusador. Estaba puesta junto al arca para acusar a los pecadores delante de Dios y decir, mereces la muerte por todas tus acciones, por todas tus aberraciones, por tus errores. Mereces la muerte. Pero la misericordia de Dios te permite que le presentes un cordero inocente, sin mancha. Se lo traigas al sacerdote y lo sacrifique y lo desangre y lo queme delante de Dios como ofrenda por tu pecado. Está muriendo un inocente por ti. Pero esos hombres y mujeres salían de ahí, de ese lugar, y volvían a seguir viviendo igual. Y tenían que regresar otra vez a presentar los sacrificios continuos. Igual lo hacía el sacerdote. Pero hoy en Cristo hay un sacrificio único y suficiente, una sola vez, para que todo aquel que cree en Él sea salvo, sea perdonado. Eso es la salvación, el perdón y la justificación de todos los pecados. Las obras propias de cada uno y lo heredado por la naturaleza de Adán. Hoy pasamos a la naturaleza de Cristo por su gracia. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy vivimos en el Espíritu. Allí es donde reside ahora la presencia de Dios en nosotros. Hay razón para darle gracias a Dios, el privilegio que tenemos. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Si esto lo comprendiéramos y lo valoráramos todos los que hoy nos decimos cristianos, Señor, tendríamos una iglesia poderosa en el Espíritu, Señor, que no necesitaría de lugares, de salones especiales, de música, de medios. No necesitaría de motivaciones externas. No dependemos ya de motivaciones externas. No dependemos de obras ni de sacrificios. Todo lo has hecho tú, Señor, por tu amor, por tu gracia para con cada uno de nosotros. Y hoy tu Espíritu mismo nos habita, Señor. Hoy somos piedras vivas edificando un templo y un sacerdocio santo, agradable a ti. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Que esta revelación, Señor, sea retenida en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que podamos constantemente recordar, revisarnos, afirmarnos en la identidad que tenemos hoy en Cristo, Señor. Y que podamos también, Señor, tomar conciencia del mundo en el que vivimos. De qué manera, Señor, tú nos has hecho libres de esa esclavitud en que la humanidad está sometida, Señor. A gobiernos que no te conocen, Señor. A religiones que han engañado a la humanidad. A ídolos del éxito, del dinero, de las posesiones, que nos llevan a la cautividad, Señor. Gracias por hacernos libres de todo eso, Señor. No estamos más sujetos ni a esos gobiernos, a esos poderes, ni tampoco a esos ídolos, Señor. Hoy somos libres de todo ello. Hemos salido de la oscuridad y de la religiosidad para venir a la luz de tu reino, Señor. Y esto no por méritos propios, sino por tu gracia, por tu amor, Señor. Por eso te bendecimos, Señor. Te alabamos, te reconocemos. Y declaramos, Padre, que somos hijos tuyos, familia de Dios, Señor. Y que por tanto tu obra está siendo prosperada en cada uno de nosotros, Señor. Que lo que tú empezaste en cada uno, tú lo vas a terminar fielmente, Señor. Así como lo confirma tu palabra. Por todo ello, Señor, te damos gracias esta tarde. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo. Amén.